de cultivando una iglesia global misionera. Amén. Y pude ir con mi esposa, pero nos acompañó Jairo también, como representantes de la iglesia. Qué bendición, ¿verdad, hermano Jairo? Una bendición haber estado allí. Y bueno, yo vengo a traer lo que aprendimos allí. Lo vamos a hacer con calma, despacio. Allí vimos el segundo módulo, ¿cierto? Aquí yo ya les di a ustedes el primer módulo. Allí miramos el segundo módulo, que también lo voy a empezar a dar en la iglesia. Lo vamos a dar cada 15 días. Dentro de 8 días habrá una predicación diferente, pero cada 15 vamos a hacerlo porque tenemos una tarea de aquí a febrero que vamos a ver el tercer módulo y el cuarto con el pastor que viene de Estados Unidos. Y yo creo que Dios nos está encaminando a cómo ser una iglesia local, ¿sí?, global, pero también misionera, donde podamos compartir el evangelio sin ninguna restricción. Pero lógico, tenemos que aprender cómo hacerlo. Quizás usted aprendió algunas cosas en la vida de cristiano, pero aquí hay unas herramientas, y más que herramientas también hay unas estrategias especiales que nos van a dar el rumbo como iglesia para alcanzar a otras personas. Y lo más lindo y lo más importante de esto y de esta enseñanza que vimos el día festivo, que fue todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4, duró el seminario. Por eso no les puedo dar todo en un momento, toda la iglesia, sino lo vamos a dividir en domingos para que lo aprendamos muy bien y muy claro. Y les decía que lo más lindo de esto es que toda la iglesia se va a involucrar. En otras palabras, lo que yo quiero decirles es que tienen que involucrarse como iglesia, hacer esa iglesia misionera, a escuchar el llamado de Dios para dar y para buscar a otros perdidos que necesitan la salvación. ¿De acuerdo? Les vamos a retomar, si a alguno se les olvidó, les voy a dar un pequeño recorderis de lo que fue, o un pequeño resumen de este proceso de enfoque global. Y así a modo grosso, como dicen, a grosso modo, Hechos capítulo 1, verso 8, nos está diciendo, esa es nuestra base bíblica, y nos está diciendo, y recibiréis poder, ¿cierto?, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero yo se lo voy a decir en esta traducción que es bien bonita. Esta traducción dice, y le voy a cambiar algunas palabras, no se preocupen por eso, pero dice lo mismo, ¿sí? Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán testigos. Y me serán testigos, y le hablarán, miren lo que añade acá, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Bogotá, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La pregunta es, ¿te quieres involucrar en este llamado global, en este enfoque global? ¿Cuántos? Amén. Todos. Amén. Eso es para toda la iglesia. Amén. El Señor nos está dando el enfoque de volver a lo que realmente es la misión de Dios. Acuérdense que la misión de Dios es que todo el mundo le conozca y le adore, porque muchos no lo conocen ni le adoran. Amén. Entonces, la iglesia local debe proveer una variedad de estrategias prácticas, que son las que vamos a ver de aquí en adelante, para que cada miembro, cada persona de la iglesia participe en la misión local y global según este versículo que acabamos de leer. ¿De acuerdo? Usted va a estar involucrado y vamos a ver la bendición sobre la iglesia. Amén. Voy a recordarles un poquito de lo que vimos la vez pasada. Hasta ahora nosotros hemos visto la base bíblica, que es Hechos 1:8, que nos muestra el deseo de Dios, ¿de acuerdo? De que todos los pueblos del mundo, a nivel local y a nivel del mundo, conozcan a Dios y lo adoren en una forma como lo hacemos nosotros, que ya conocemos de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Además de eso, nosotros vimos cómo Dios ve a esos pueblos, cómo Dios ve a la iglesia local, cada una en su país, en su ciudad, a la iglesia local,
como un instrumento primordial. Usted y yo somos instrumentos individuales en la iglesia, pero como iglesia y en cada parte donde haya una iglesia, Dios nos ve como un instrumento primordial para alcanzar a los perdidos. Y esa es la misión de Dios. Amén. Pero también aprendimos que la personalización es un principio, y es el principio clave que nos va a ayudar a cada uno de nosotros, que nos va a ayudar a la iglesia a ser ese instrumento de Dios para impulsarnos como miembros y como instrumentos individuales a comunicar el mensaje de Cristo. Yo no sé si usted le ha predicado a alguien en esta semana. ¿Quién le ha predicado a alguien esta semana? Dos nomás. No, por lo general uno se encuentra con la gente. No, yo estoy preguntando solamente quién le predicó. Predicar, ¿no? No importa que ustedes todas las semanas se encuentren con gente, está muy bien. No, sí, pero ¿les ha dicho algo de Jesús? Claro, eso es lo que... ¿Les ha hablado algo? Bueno, que eso me parece inteligente e interesante. Amén. Pero eso es lo que tenemos que hacer a diario. Porque si no lo hacemos, estamos haciendo la tarea a medias. ¿De acuerdo? A medias. Entonces, lo que está viendo Dios en la iglesia local es que sea ese instrumento que podamos nosotros predicarle no solamente a nivel local, sino ojalá hasta los fines de la tierra. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Pues eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo lo vamos a usar? Es que vamos a aprender las estrategias. Así que ahora nos vamos a mover a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, que es la que les voy a dar hasta donde vayamos a poder aprender esta mañana, vamos a ver aquí cómo la iglesia puede de una manera práctica, facilitar ese proceso de movilizar a los miembros de la iglesia. Y se acuerdan que cada miembro tiene un don. Ustedes hicieron lo de los dones, ¿se acuerdan? Y dicen, uy, yo tengo este don. Yo les voy a decir algo. A veces uno, y todos los que hicimos los dones, yo ya los estoy revisando, tienen unos buenos dones y unas buenas habilidades. Y eso es lo que Dios va a usar en ustedes para transmitir el mensaje más efectivo a otras personas. Pero lo más interesante es esto, que a veces uno cree que uno tenía ese don, y cuando usted hizo el test resultó que usted dijo, no, pero yo no creo que tenía yo ese don, pero lo descubrió. Ahora, la iglesia va a proveer esas estrategias para que usted desarrolle ese don, lo manifieste a otros y se gane personas. ¿No le parece eso interesante? Eso es lo importante de hacer esos tests que hicimos acá. Ahora, nuestra cosa primordial, o nuestra premisa, por decirlo así, es que la iglesia local es la que va a proveer esa variedad de estrategias. Gracias a Dios por este enfoque global que nos está dando las estrategias. Hoy vamos a alcanzar a ver una o dos, si alcanzamos, o tres. No creo que todas, porque, como les dije, duramos un día en seminario para alcanzar a ver 3 estrategias de la segunda etapa. Y esto tiene muchas cosas más, pero vamos a hacer lo posible porque hoy aprendan alguna de esas estrategias personalizadas para que cada miembro se involucre en el trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, son 12 estrategias que se presentan en estos módulos. Esas estrategias nos van a ayudar a mejorar lo que hemos hecho hasta ahora, el esfuerzo, para que logremos que los miembros participen de alcanzar miembros para la gloria de Dios y para Cristo Jesús. Pero también nos van a proveer estas estrategias de formas concretas para expresarle a Dios nuestra adoración. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Bien. Voy a ir un poquito más despacio para que aprendamos mejor. Esto, yo sé que es muy imposible tratar de tomar todos los apuntes. No se afanen por eso. Nosotros vamos a estar retroalimentando en cada predicación. La pastora también me va a ayudar en eso. E inclusive enviándoles por su WhatsApp para que aprendan, para que lo entiendan, ¿sí? Y usemos nuestro WhatsApp de la iglesia para las cosas de la iglesia, ¿de acuerdo? Cuando usted recibe un mensaje de otro lugar, de otra parte, yo no digo que sea malo y que sea bueno. Es bueno, pero también cuando usted dice yo quiero compartírselo a alguien, compárteselo a su WhatsApp propio, o sea, al propio, no al de la iglesia de Veraca. De hoy en adelante vamos a usar el WhatsApp de Veraca para esto, ¿de acuerdo? Para las cosas esenciales del aprendizaje, porque para eso es el grupo, para que no nos desenfoquemos por allá con otras cosas o otras historias. No digo que sean malas, otros devocionales que les envían. Si a usted le tocó ese devocional y dijo, esto está tremendo, se lo voy a enviar a mi hermano, mándeselo, pero a su WhatsApp propio.
Usted debe tener el contacto, porque si lo tiene en otros debe tener el contacto. Pero vamos a enfocarnos en que aquí usted va a empezar a recibir la visión y la misión de Dios para que no nos salgamos de foco, ¿de acuerdo? ¿Sí me entendieron? Sí. Ok, entonces lo vamos a hacer así, porque vamos a utilizar las herramientas. Ustedes no pueden venir todos los días, o si no yo les diría, vengan todos los días y les doy todo el curso y ya, mejor dicho, estamos listos para arrancar con la misión de Dios. ¿Amén? Pero a través de eso les vamos a mandar tips, inclusive, como se está grabando la predicación, la enseñanza, véala, saque un tiempo en la noche, por el Facebook, ¿cierto? Se está pasando, entonces usted lo graba. Aquí nuestro productor lo está grabando, lo edita y se lo manda a usted al Facebook, usted lo puede ver. Y usted puede retroalimentarse también. Porque la iglesia todos nos vamos a meter en ese punto, ¿de acuerdo? En poder hacerlo bien. Bueno, este proceso de implementación de las estrategias está en los 5 módulos que siguen de aquí en adelante. Pero lo más interesante es que fueron diseñados para darle al liderazgo de la iglesia, pero también a los miembros de la iglesia, herramientas prácticas. Lo que nosotros necesitamos es herramientas prácticas. Porque lo que vamos a hacer es alinear a la iglesia alrededor de la misión de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que dijo? Que vamos a alinear a la iglesia alrededor de la misión de Dios. Y así vamos a entender una cosa importante, y es formar una estructura que va a movilizar a todos los miembros de la iglesia, ¿cierto?, a que participen activamente y también local y globalmente. Por eso, en este módulo vamos a ver cosas interesantísimas, que los vimos allá también a grosso modo, pero muy bueno. Aprendimos cosas que dijimos, qué bueno esto para la iglesia, qué bueno que los pastores que fuimos allá, fuimos representantes de 3 iglesias más y la iglesia local que había allá, lo podamos ver y nos podamos unir y volver a lo que realmente es predicar el evangelio. Porque hoy en día muchos están más ensimismados en las cosas, por tener una fama, por predicar la prosperidad, por predicar solamente la sanidad, por predicar muchas otras cosas que se salieron del enfoque, que se salieron de la visión de Dios, de cómo ve Dios la iglesia. Y es más, ahí aprendimos también algo interesante, y es que la iglesia tiene que tener una personalidad. Así como somos único aquí en Veraca, Bogotá, tenemos que tener una declaración nosotros, y esa se llama una declaración de propósito, que la estudiamos allá, la vimos, inclusive la hicimos, pero también vamos a tener un consenso de toda la iglesia para que la podamos ampliar un poquito y plasmar. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente le puede preguntar a usted, bueno, ¿y cuál es la declaración de su iglesia? ¿Ustedes qué son aquí en la tierra? ¿Para qué están? ¿Ustedes qué dirían? ¿Para qué está Veraca aquí en Bogotá? ¿Sí ven? ¿Cierto que no sabemos? Ah, no, es una iglesia cristiana, yo voy a la iglesia cristiana, qué rico. Allá el pastor nos enseña, yo voy a poner en práctica algunas cosas, otras no, o todas sí. Pero no, mire, la iglesia tiene un propósito en la tierra, tiene una declaración de propósito, y es la que vamos a aprender. Cuando usted se encuentre con alguien, le va a decir, ¿y usted en qué iglesia está? Yo estoy en Veraca. Bueno, ¿y cuál es su propósito allí? No, vean, la iglesia está para esto, esto y esto. Y todos vamos a hablar el mismo idioma. Y todos nos van a preguntar, ¿para qué está Veraca en el mundo, por ejemplo? Nosotros somos una iglesia misionera, con una visión de establecer, como dice aquí en nuestra visión, una iglesia en cada continente. Y ya hay iglesias fuera de Colombia y de Bogotá. Entonces, ¿sí ven? Pero nos vamos a alinear, la iglesia se va a alinear para que hablemos un solo tema y un solo propósito, ¿de acuerdo? Ahí también vamos a ver la mentalidad misionera, y también vamos a ver, como tercera estrategia, la oración estratégica en la misión. Bueno, pues vamos a ir a la introducción de esta primera estrategia. Todavía no vamos a ver las estrategias, ¿de acuerdo? Porque son muy larguitas, pero lo que alcanzamos a ver es la introducción primero, para que nos metamos en esta bendición. Bien, en este módulo 2 vamos a ver cómo empezar a movilizar la iglesia. Eso sí lo pueden anotar si quieren, cómo empezar a movilizar. Digamos que es el primer tema, ¿no? Es como la introducción. Cómo movilizar a la iglesia. Y eso es interesante verlo, porque es que la iglesia hoy en día está muy quieta, ¿cierto?
Y nosotros decimos, sí, yo le predico a todo el mundo y le hablo, pero no es tanto eso. Es hacerlo efectivamente desde un panorama bíblico, desde un proceso de alineación. Eso es lo que vamos a ver. Desde un proceso de alineación. Yo me acuerdo cuando estudiaba, y estaba yo creo que por ahí, a ver si me acuerdo, tercero o cuarto bachillerato. Antes de llegar y entrar a los salones, lo primero que nos hacían a nosotros era que sonaba una campana a determinado horario y todo el mundo se iba para el campo de basquetbol, en ese colegio donde yo estudié, y teníamos que formar, ¿cierto? Y la profesora de cada grupo pasaba por el curso y miraba. Yo me acuerdo que era un ¿cómo se llama? Mixto, un colegio mixto, hombres y mujeres. Entonces, las mujeres formaban a un lado y los hombres a otro, en cada curso. Y el profesor de nuestro curso, el director de nuestro curso, siempre miraba las filas. Miraba a los hombres y luego miraba a las mujeres. Y decía, meta la cabeza ya hasta que está desalineado. ¿Sí o no? Y usted era firme detrás del otro. Y desde el más de baja estatura hasta el mayor hacia atrás. Eso se llama alinear al curso. Dios nos va a alinear como iglesia en el propósito de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos creen que esto va a ser interesante y bueno? Amén. Amén. Entonces, en ese proceso de alineación, que quiere decir hacer las cosas en una línea recta, cuando todos estábamos en línea recta, yo me acuerdo que la profesora directora del curso decía, ahora sí pueden seguir al salón y no se vayan a salir de la línea. Y todo el mundo iba bien formado y llegaba a su salón todo juicioso, calladito. Yo no sé si eso pasa ahora. Yo no sé si ahora... No, ahora como que todos entran desde uno, ¿sí? ¿Forman? ¿Sí forman? Es una historia bonita. Algunos forman, pero bueno. ¿Sabe que eso era interesante y eso era bueno antes? Ahora no se ve. Pero bueno, gloria a Dios por todos los cambios también. ¿Amén? ¿De qué se trata esto, mis hermanos? Se trata de un sentido de organización. ¿Ustedes no creen que las organizaciones que hoy en día son tan grandes y tienen mucho futuro es porque están alineadas? Porque tienen una mente en el propósito que es, para algunos será ganar mucho dinero o alcanzar a otras personas con un producto, no sé, muchas cosas, ¿cierto? Pero para la iglesia es meternos en la misión de Dios y alcanzar a otros que están perdidos para que estén en la iglesia. Ese es el propósito y la misión de Dios. ¿Amén? Ahora, en este proceso de alineación, que no significa otra cosa que todos los integrantes de la iglesia tengan entendimiento común, que puedan estar trabajando, como les dije anteriormente, hacia el mismo objetivo. Amén. Ahora les voy a decir algo interesante también en esta introducción, es que la mayoría de las iglesias son como un techo donde se albergan distintos objetivos, lo que hace que los ministerios, bueno, aquí todavía no tenemos todos los ministerios porque somos una iglesia pequeña, pero hace que los ministerios terminen como compitiendo el uno con otro. ¿Sí me entienden? Eso pasa a veces en iglesias grandes donde hay muchos ministerios, ¿ok? Y tratan de estar compitiendo para lograr sus propósitos en diferente forma. Cuando la iglesia no está alineada en función de un mismo propósito, pues pasa eso. Ahí hasta peleas, ahí hasta disgustos. No, es que hoy le tocaba al ministerio de educación y se metieron los del ministerio de evangelización y no nos dejaron hacer nada. ¿Sí? Y se vuelve eso porque no hay una alineación en los ministerios. Vamos a lograr hacer cosas interesantes de aquí en adelante, porque de lo que se trata es de la unidad en la iglesia, en una iglesia, ¿sí? Que no es que no tengan problemas o no tengan singularidades de propósito en medio de cualquier diversidad, etcétera, etcétera, sino que los ministerios de la iglesia estén caminando como en un síntoma, todos tras un mismo objetivo. Eso es interesante. Por eso, ya que todavía no tenemos conformados muchos ministerios aquí en la iglesia, apenas tenemos servidores, por ejemplo, o maestra de escuela dominical, o los pastores que enseñamos, diríamos que ya tenemos 3, pero que estamos alineaditos en el propósito. Cada ministerio se va a alinear a este propósito y vamos a estar hablando, amén, y hay líderes en potencia para los otros ministerios. Ahora, si la iglesia no está alineada, escuchen bien esto, será difícil, si no imposible, realizar el plan y el propósito de Dios. ¿Sí me escucharon?
Por eso necesitamos alinearnos y para eso vamos a ver algunos punticos aquí interesantes. El primero de ellos es que son unos aspectos que vamos a mirar acá. Aspectos de la vida de la iglesia que deben estar alineados. Son tres aspectos importantes en este proceso de alineación. Y uno se preguntaría, bueno, pastor, pero ¿qué aspectos de la iglesia o de la vida de la iglesia deben estar alineados para implementar este proceso de movilizar a los hermanos, a la familia en Cristo de la iglesia local, en ese enfoque no solamente local sino global? ¿Cierto? Sería una pregunta. ¿Qué aspectos hay? Son tres. Anótenlos para que los tengan en cuenta. El número uno es una alineación teológica, o sea que habla de Dios, ¿cierto? Una alineación teológica. El segundo es la alineación filosófica de cómo se va a hacer, ¿cierto? Por decir algo. Y el otro, número uno, alineación teológica. Segundo, alineación filosófica. Y número tres, alineación organizacional. ¿Amén? Organizacional, de organización. ¿Ok? Organizacional. Entonces, alineación teológica, 1, 2, alineación filosófica y 3, alineación organizacional. ¿De acuerdo? Si ya lo tienen ahí, fabuloso. En esta sesión lo que vamos a ver, o mejor, donde nos vamos a centrar es más en la alineación filosófica, porque la alineación teológica ya la vimos al principio. ¿Se acuerdan? Dios y usted, bueno, aquí están, ustedes deben tener Dios y su mundo, ¿cierto? Lo vimos. Vimos también Dios y su iglesia, Dios y usted, ¿cierto? Hasta ahí quedamos, en ese primer módulo. Pues esa fue la parte teológica. Cómo nos ve Dios, ¿cierto? Cómo ve la iglesia. Pero en esto, cómo ve al mundo, pero en esta vamos a estar un poquito concentrados en esa alineación filosófica. Y vamos a ayudarle al creyente a pensar y a responder preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que uno podría hacerse es: ¿sabe cada miembro de su congregación cuál es el propósito de su iglesia? Yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es el propósito de esta iglesia Veraca aquí en Bogotá? Extenderse y darse a conocer, es lo primero. Ok, podría ser, sí, está bien, eso es como a nivel general también. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más sabe? Cada miembro, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué dijo, hermano? Ganar almas y predicar. Muy bien, eso también está dentro de lo general. Ahora, hay otra pregunta, antes de ir allá vamos a mirar otra pregunta. ¿Están los miembros de su iglesia alineados en un solo propósito? Yo diría que tal vez sí, porque ya comenzamos este estudio, ¿verdad? Y nos estamos alineando, porque no es que tengamos muchos ministerios para decir, venga, todos los ministerios nos vamos a alinear ahora sí. Tal vez los que estamos, ya nos estamos alineando. Muy bien. Pero otra pregunta también que surge es esta: ¿cómo está su iglesia cumpliendo con la misión de Dios? ¿Usted lo sabe? Tal vez no. Puede que sepa alguna cosa, porque es cristiano, pero todavía no lo sabemos muy concretamente, ¿cierto? Exactamente. Eso está perfecto. Bien. Perdón. Entonces, surgen esas cuestiones. Ahora, también surge esa pregunta que es muy importante, y es: ¿qué significa movilizar a la iglesia para las misiones? ¿Qué es lo que significa? Y no es algo más ni nada menos que prepararnos, ¿cierto? Movilizar significa eso: preparar y organizar a la iglesia para un servicio activo. Por mucho tiempo hemos sido una iglesia muy pasiva, ¿sí o no? Nos hemos quedado ahí tranquilos, sentados. Bueno, lo que aprendemos y ya, lo que sabemos y lo que podemos hacer, pero no más. Y nos quedamos ahí. Pero el movilizar nos va a ayudar a organizar muchas cosas. Es también enseñarles a los creyentes de una iglesia local lo que la Biblia dice, ¿sí? Con el propósito de que puedan entender el plan
local y global de Dios. Entonces, lo que usted va a aprender es eso, lo que yo le estaba diciendo antes es eso. Vamos a aprender, vamos a enseñar desde aquí a los creyentes, ¿cierto?, de la iglesia local, qué dice la Biblia acerca del propósito, para que entiendan el plan local y global de Dios. ¿De acuerdo? Eso es, simplemente. Y usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? A ver, ¿cómo vamos a empezar? No se afanen, todo esto es un proceso. Esto no es de que ya mañana supimos todo y lo vamos a hacer y ya, salgamos a hacerlo. Hay que tener cuidado un poco con eso, porque somos muy emocionalistas. Y a veces lo hacemos por emoción y resulta que no tiene ningún fruto. Entonces necesitamos aprender, simplemente aprender. ¿Cuántos quieren aprender esta mañana? Amén. Eso, usted le va a pedir a Dios, Señor, dame un corazón enseñable, que yo pueda aprender paso a paso para ser efectivo en mi vida cristiana. Y bueno, en ese proceso de saber qué es lo que la Biblia dice acerca de cómo conocer o entender el plan local de Dios, nos vamos a motivar y a responder en amor a la palabra de Dios. ¿Sabe cómo? Utilizando lo que hicimos acá, esos dones, utilizando esas habilidades y aún también utilizando experiencias de vida. Cuando usted da un testimonio, es una experiencia de vida. Y sabe, un testimonio hace que otra persona se convierta, o se movilice, o crea, o busque a Dios, o no. Sí, claro. ¿Sí o no? Claro. Cuando usted da su testimonio, mira, a mí me pasó esto y Dios me bendijo y me dio una respuesta, yo quiero que usted aprenda. Ah, sí, ¿cómo hizo? ¿Qué pasó? Entonces la gente dice, no, mira, lo que tiene que hacer primero es acepte a Jesús en su corazón, para que Él haga una obra en su vida y va a ver los milagros que se van a comenzar a realizar en su vida, y así comenzamos, ¿cierto? Entonces son experiencias de vida que necesitamos utilizar, recursos también en una forma individual y muchas veces también colectiva. ¿Para qué? Para responder a oportunidades en nuestro alrededor, y así vamos cumpliendo el plan local y global. O sea, no podemos decir, vamos a cumplir el plan global en la China. Todavía no, porque ni siquiera lo hemos cumplido localmente. Entonces, primero local y después sí hasta los fines de la tierra. Pero todo comienza desde el principio, ¿cierto? Por eso Génesis no está al final de la Biblia, está al principio. Y Génesis significa principio, ¿cierto? O no está en la mitad, donde están los salmos. Todo tiene un nivel. Cuando yo estudié mi primaria, yo no entré a quinto de primaria. Yo entré, bueno, en esa época no había ni ¿cómo se llama ahora que hay jardín, antejardín, no sé qué? Hoy hay transición y poco de cosas antes de llegar a primero de primaria, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo entré a estudiar, yo entré a primero de primaria de una vez. Y ya tenía como 6 años o algo así. Y entré de una. Yo no entré a quinto. Entonces todo es un proceso, pero comienza desde el principio. Y tiene un orden organizacional y un orden desde lo primero hasta lo mayor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la movilización no es la ejecución de un programa, sino un programa de transformación espiritual. Si esto le pareció interesante, téngalo en cuenta. La movilización no es una ejecución de un programa, sino un programa de transformación espiritual. A ver, ¿y por qué eso es un programa de transformación espiritual? Porque nosotros, los hijos de Dios, somos espirituales, ¿cierto? Estamos en una iglesia espiritual. Cuando salimos de acá se convierte en otra cosa lo de afuera, porque ya es algo secular, mi trabajo o mis cosas que hago o mi negocio, eso es algo secular. Pero la transformación en la iglesia es una transformación espiritual. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a este tercer punto, y es los elementos necesarios para movilizar la iglesia. Elementos necesarios para movilizar a toda iglesia en misiones, por decir algo. Hay unos elementos básicos y se los voy a nombrar uno por uno. Escríbalos para que usted comience a orar y comience a motivarse y a decir, Señor, yo quiero saber cómo es eso, ¿dónde es que me debo meter? ¿Por dónde es que debo empezar? Recuerde que todo tiene un inicio. Cuando alguien llega a la iglesia, lo primero que hace es se convierte. Si esa persona de verdad está identificada con Cristo y quiere ser salva y ser libre, pues acepta a Jesús, se ora, hay un verdadero arrepentimiento y comienza una vida cristiana, ¿cierto? Y comenzamos en la iglesia a venir, a escuchar, a orar.
pero esa persona no solamente se queda en la iglesia, sino que nosotros los motivamos a que comience su discipulado. Entonces decimos, va a comenzar su discipulado tal día, y la primera lección habla sobre el nacimiento, ¿cierto? Y una vida nueva. Entonces, ay, qué bueno, me interesa, yo quiero. Y se mete. Luego viene la segunda lección, que es el arrepentimiento. Ay, yo quiero conocer de eso. Y comienza a madurar. ¿Qué está pasando en la vida de un creyente ahí? Está siendo transformado en una forma que material, espiritual. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes han pasado por ese proceso? Amén. Y todavía estamos pasando por el proceso, ¿cierto? Y ahí vamos en ese procesito. Eso es lo que es esa movilización de lo que habla la iglesia, de la misión de Dios. Pero hay unos elementos necesarios, se los voy a nombrar. El primer elemento necesario para movilizar a la iglesia en misiones, ¿sí? Para movilizar a la iglesia en misiones. Entonces, el primero es información, ¿sí? Es todo lo que hemos hecho desde el principio, informar cómo es este plan, cómo es ese enfoque global. Por eso hay testimonios. La próxima le vamos a traer algunos testimonios para que los vean ahí por internet. El segundo es alineación. Amén. Primero información, segundo alineación o alinearnos. Tercero, planificación. Planificación. El cuarto es financiamiento. ¿Sí? Financiamiento. El quinto es alianzas estratégicas. Financiamiento, alianzas estratégicas. El sexto es personalización. Me quedé. Ya se los vuelvo a repetir. Personalización. Y el último es motivación. Vamos desde el principio, bueno. Sí. Número 1, información. ¿Sí? 2, alineación. 3, planificación. 4, ¿ya vamos hasta ahí bien? Información, alineación, planificación. Número 4, financiamiento. Financiamiento. Número 5, alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas. Sexto, personalización. Sexto. Séptimo, motivación. Información, alineación, planificación, financiamiento, alianzas estratégicas, personalización y motivación. ¿Ya las tiene las 7? Ok. Pero todo eso está rodeado por algo que se llama oración. Amén. Todo, en los 4 puntos de todos estos 7 está rodeado por oración. Oración y oración. ¿De acuerdo? Bañarlo en oración. Amén. Por eso se dice que cada uno de los componentes de este proceso se trabaja en armonía con todos los demás. Todos se trabajan en armonía. Cuando se da esta forma reiterada, consistente, nosotros tenemos un proceso de movilización. Y cuando este proceso se implementa, empiezan a pasar varias cosas. O sea, cuando todo eso se implementa y se empieza a armonizar y a ver que estamos bien informados, que la iglesia está alineada, que tenemos un plan, que hay dinero para movernos, ¿cierto? Que hay alianzas estratégicas, que hay personalización, es donde entro yo con mis dones y talentos y cosas así. Y cuando estoy motivado es porque todo esto está rodeado, porque la oración está ahí, orando por las misiones, orando por la iglesia, orando por nuestras vidas, orando para que haya, como dijimos al principio, una transformación espiritual. Amén. Y eso nos va a ayudar. Amén. Pero esto, cuando trabaja armónicamente uno con otro, y se está moviendo ahí como en una rueda, ¿cierto? De un eje que coge a la otra y le da movimiento, empieza algo interesante. Moviliza a toda la iglesia a la oración.
moviliza a toda la iglesia a la oración. ¿Ok? También moviliza a los creyentes. Cuando toda la iglesia se empieza a movilizar en oración, entonces eso también moviliza a cada persona, cada creyente, para que use sus dones, para que use sus pasiones y sus habilidades, dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, dentro como fuera de las cuatro paredes. ¿Se dan cuenta? Entonces, si es que usted tiene, yo tengo el don de algunos le salieron dones de qué? De servir, por ejemplo, de profetizar, de misericordia. Eso lo vamos a usar dentro de las cuatro paredes, pero también fuera de estas cuatro paredes. Amén. Eso Dios nos va a comenzar a ayudar en esa área. Pero también eso va a movilizar recursos para el campo misionero. ¿Saben? Nosotros no tenemos, ¿cómo diría yo?, esa mentalidad de ayudar a unos misioneros que están fuera de Colombia. ¿Saben? Dios bendice a la iglesia que respalda las misiones. Y esta es una cultura. Y eso es una cultura, exactamente. Y eso hace que cada persona de la iglesia comience a tener un recurso y a guardar para misiones. Porque usted no sabe la necesidad que hay en esos campos y lo que pasa en aquellos campos. Y saben, eso lo vamos a ver a través de este curso. El hambre, las lo vamos a ver, y la iglesia aquí se va a convertir en una iglesia que va a comenzar a orar, va a comenzar a dar, va a comenzar a ese financiamiento a usarlo bien para bendecir a otros, inclusive primero para bendecir a su propia iglesia. ¿Amén? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Número 4 creo que es, no sé cómo lo tengan ahí. Pero hay otra pregunta interesante. ¿Cuál es el proceso de movilización? ¿Cuál es? Vimos anteriormente cuáles eran los elementos necesarios, lo que significaba movilizar y qué aspectos de la iglesia es los que vamos a tocar. Dijimos que nos íbamos a enfocar en la alineación filosófica, ¿se acuerdan? Es todo lo que les estoy dando como un retroceso, un poquitico. Ahora vamos a ver esta, que es muy importante. Bueno, pero antes de pasar a esta, debemos insistir que esa movilización en ese proceso de transformación espiritual, de implantación de un programa, va a comenzar siempre con la verdad bíblica. Siempre. Porque una verdad bíblica va a transformar la filosofía de la iglesia. ¿Cierto? Y eso va a lograr que todos nosotros nos involucremos personalmente como miembros de la iglesia en la misión de Dios. Usted y yo ahí metidos todos. Amén. Y eso va a ser así. Ahora, este número 4 es: ¿cuál es el proceso de movilización de enfoque global? El proceso de movilización es de todos los componentes de la iglesia, trabajando en armonía, todos trabajando en armonía el uno con el otro. Voy a volver a repetir para que lo tengan. ¿Cuál es el proceso de movilización? Es que todos los miembros estemos trabajando en armonía el uno con el otro. Y ahora, la implementación de este proceso, pues lógicamente será diferente en cada iglesia. Por eso, en esta iglesia va a ser de una forma. Quizás en la iglesia de Zipaquirá o en la iglesia de otro lugar, de Chía, es de otra forma. En nuestra iglesia va a tener también algo particular. Y por eso es que nos vamos a enfocar en eso que les dije a ustedes de la declaración de propósito. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cada iglesia tiene miembros con diferentes dones y pasiones, con diferentes necesidades, con diferentes oportunidades locales y también globales. ¿Amén? El propósito del proceso de movilización es lograr una comprensión bíblica. El propósito del proceso de movilización es lograr una comprensión bíblica del papel que está jugando la iglesia en la misión de Dios. Es eso. Es lograr una comprensión bíblica del papel de la iglesia en la misión de Dios. Téngalo muy claro.
Yo sé que están anotando y sin embargo ustedes van a ver el video, la predicación o la enseñanza y van a aprender mucho más. Tiene una información Bíblica del papel de la iglesia en la misión de Dios. Del papel de la iglesia en la misión de Dios. cuando vea, no, es para que tenga una base para que cuando llegue el mensaje, la presentación tenga una base sí, pero una idea más, una orientación, una idea más clara. Y se capta mejor. Exacto, Claro. que lo van a entender mucho más, ¿ok? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora, la pregunta es esta también, el número 5 creo que es, ¿cómo se mide el proceso de movilización? ¿Cómo se mide? ¿Cómo es que lo vamos a medir nosotros? Se va a medir de 3 formas. Número 1, más personas involucradas en la misión. Más personas involucradas en la misión. Cuando hay muchas personas involucradas en la misión, estamos haciendo algo muy interesante y es primero participando en oración. Usted y yo, la iglesia, estamos orando por las misiones o por los misioneros que están en otros campos. Estamos participando de grupos globales o estamos participando aún en viajes a corto plazo, que usted pueda ir y apoyar a una pareja que está en África, por ejemplo. ¿Ah? Y también podemos participar de tiempo completo como misioneros en el campo. Quizás de aquí van a salir algunos misioneros para otros lugares. Estamos en ese proceso, no lo sabemos. Quizás sea usted, quizás seamos nosotros, pero vamos a estar ahí. Amén. Número 2, más finanzas dedicadas a la misión. Más finanzas dedicadas a la misión. Y en eso de más finanzas dedicadas encontramos que necesitamos participar financieramente de la iglesia, que la iglesia se involucre en la misión y también que haya más participación financiera personal. Que usted pueda decir, oiga, de mis recursos voy a dedicar algo para las misiones y lo voy a apartar. Y el día que estén los grupos en la iglesia, lo voy a dar. Inclusive, creo que en los sobres de diezmos y ofrendas voluntarias dice ofrenda, diezmo, primicia, pro templo, siembra y misiones. ¿Sí ve? Ahí podemos ir guardando los recursos. Usted puede decir 1,000 pesos para las misiones. No, yo voy a dar 10 millones para las misiones. Lo coloca ahí. ¿Listo? Y eso es importante tenerlo. ¿Amén? La mayoría nos da miedo hacer eso. Sí, claro. Número 3, pero lo vamos a entender y va a ser no una lo revisión. hemos entendido, no lo tenemos claro. No lo tenemos muy claro, pero lo vamos a entender en ese proceso. Y número 3, más impacto local y global en la misión. Más impacto local y global en la misión. Más impacto local y global en la misión. Y de lo que se trata de esto es que vamos a participar nosotros como comunidad en todas las naciones. O sea que van a conocer a Veraca, por ejemplo, en España, o en Bélgica, o en Suiza, o en Suecia, o en Rusia, hasta los finales de la tierra, ¿eh? Pero también vamos a tener participación en alianzas estratégicas, colaborando como obreros, ¿cierto? Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Entonces usted y yo vamos a ser obreros que vamos a participar de esa forma, ¿de acuerdo? Y de esa forma se va a medir ese proceso de movilización. Como les dije, número 1, más personas involucradas en la misión. Número 2, más finanzas dedicadas a la misión. Y número 3, más impacto global y local. ¿En dónde? En la misión. Ok. Les voy a dar la última y ya, para no saturarlos más. Y seguir este proceso como más despacio. ¿De acuerdo? Amén. La última es ¿cómo podemos ayudar a implementar el proceso de movilización? ¿Cómo podemos ayudar a implementar el proceso de movilización en la iglesia? ¿Amén?
cómo podemos ayudar a implementar el proceso de movilización de este enfoque global en una iglesia. Y lo vamos a hacer de dos formas. De dos formas. La primera, movilización de enfoque global en la iglesia. A ver, ¿cómo lo escribieron? ¿Cómo podemos ayudar a implementar el proceso de movilización de enfoque global en la iglesia? ¿Okay? ¿Cómo es que lo vamos a poder ayudar a implementar aquí, en Veraca, por decir algo, en este lugar? De dos formas. La primera, el facilitador de enfoque global, va a hacer lo siguiente. Le va a ayudar a apropiarse de una visión bíblica. O sea, nos va a ayudar a nosotros como iglesia de Veraca, ¿sí?, a que tengamos una visión bíblica de la misión de Dios. Si usted no tiene esa visión bíblica, acuérdense que en Mateo está una de las declaraciones más tremendas de la Biblia, que dice cómo llegar a otros, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? Mateo 28, la gran comisión. ¿Ve? Entonces, un facilitador de enfoque global, que es lo que estamos viendo con el pastor Rafael Canadá, que es el director para Latinoamérica, es lo que nosotros vimos. Él nos está ayudando en este proceso, y eso es lo que va a pasar para poder implementar bien esto. Amén. Y número dos, que los líderes de la iglesia deben dirigir el trabajo. Este trabajo lo deben dirigir a la iglesia, ¿sí?, a la aplicación en su iglesia. Lo vamos a aplicar en nuestra iglesia, implementando progresivamente cambios que vamos a tener, pero así rapiditos, y vamos a mantenernos al día con las tareas que se nos colocan, ¿sí ven? Entonces la iglesia va a trabajar en toda esa movilización. Es bien importante esto, mis hermanos. Amén. Me recuerda la primera pastora que habló de esto. ¿De esta cesta? Sí. El facilitador de enfoque global nos va a ayudar. Sí, el facilitador de enfoque global nos va a ayudar en la siguiente forma: a apropiarnos de la visión bíblica de la misión de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ellos nos van a enseñar también muchas cosas de cómo implementar componentes, procesos. También nos van a ayudar cómo proporcionar a toda la iglesia la asistencia personal, ¿sí?, que sea posible, o sea, que todos estemos involucrados. Pero yo les estoy dando aquí la motivación como pastor, por eso estamos aprendiendo. Cuando veamos el módulo 3 y los otros módulos que siguen, que son un poco más cortos, pero que ya son estrategias, eso es lo que vamos a traer a la iglesia y lo vamos a implementar de una. ¿Para qué? Para trabajar, para hacer la obra de Dios. Amén. Bien, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Ahí vamos. Ahí vamos, como dicen, rubiendo hasta que la cojamos como la idea. Ya lo tengo. Amén. Muy bien. Ahora, además de todo lo que les dije, esto va a traer beneficios a la iglesia. Nos va a ayudar que nosotros inclusive podamos hacer también un seminario con otras personas para ayudarlas, ¿sí? Cómo debemos enseñarles a otros, cómo enseñar aún este mismo seminario, y también saber hasta cómo es el énfasis y el contenido de este seminario. ¿Sí me entienden? Y vamos a poder implementarlo a otros que nos pidan una ayuda, ¿de acuerdo? Bien, después de esta introducción, lo que nosotros vemos interesante es esto: ¿cómo está su iglesia cumpliendo con la misión de Dios? Es la pregunta que, si estamos cumpliendo con la misión de Dios. Entonces uno diría, yo creo que a medias, ¿cierto? Y muchos ni a medias. Y muchos ni a medias, y no hay como que, hay como viene. Pero esto nos va a ayudar a hacerlo, mis hermanos. Amén. Y aquí hay una frase que me dejó impactado, que bueno, lástima que no está toda la iglesia hoy, pero se las voy a decir porque eso la vamos a ir como repitiendo. Y es que la iglesia no está para ustedes, ni está para mí. Nosotros necesitamos entender que la iglesia existe para la gloria de Dios. ¿Amén? La iglesia no existe para mí, ni para ustedes. La iglesia existe para la gloria de Dios. Por eso los que vienen aquí, vienen por Dios.
no viene por el pastor o la pastora. Exacto. Son personas que autónomas que dicen, yo voy a la iglesia porque quiero amar a Dios, quiero alabarlo, quiero buscarlo, quiero hacer la obra de Para Dios. que me vea el pastor. Exactamente. Sí. Entonces, Más muchos de salud. los creyentes estamos equivocados. Sí, sí. Y saben, muchos de los creyentes hoy en día solo quieren que les rueguen, que los traigan de la mano, venga por favor, siéntese aquí. No, ya no es eso. Por favor, entendamos que la iglesia existe para Dios, no para nosotros. Exacto, la honra y la Amén. gloria es siempre para ¿Cuántos Dios. creen en eso? Amén. Yo lo entendí, ¿saben? En este seminario lo entendí más claramente. Claro. Por eso hay una filosofía de este enfoque global que se basa en principios bíblicos, que es, por ejemplo, el servicio a Cristo, que nuestro objetivo primordial es traer gente a la iglesia, que el objetivo del ministerio dentro de las 4 paredes, primero es equipar, capacitar a la iglesia para que el servicio afuera de las 4 paredes sea más efectivo. Amén. 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 Pues vamos a orar por eso, todos Sí. juntos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo ya. Ajá. De una Vamos a vez. colocarnos de pie. Y en la próxima vamos a mirar Y este me lo- algo muy interesante que se llama la declaración del propósito de la iglesia. Estudiarlo totalmente. Entonces coloquémonos de pie, mis hermanos, vamos a orar esta mañana Me habla para- por este inicio del segundo módulo, que es interesante en este proceso de enfoque global de todo lo que hemos visto y cómo Dios nos va a ayudar a ir desarrollando en la iglesia este enfoque local y global misionero. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que este plan, esta estrategia que nos ha dado se pueda cumplir en la iglesia de Veraca en Bogotá. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más ponemos nuestras vidas en tus manos, Dios del cielo. nuestros corazones en tus manos, y queremos como iglesia alinearnos al plan y al propósito de la misión de Dios. Señor, queremos ser instrumentos como iglesia, pero también instrumentos individuales con nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras pasiones, para ganar almas para ti, Señor, para llevar tu palabra no solamente aquí en Bogotá ni alrededor, sino hasta lo último de la tierra. Poder entender que como iglesia Veraca en Bogotá tenemos una declaración de propósito, que todos vamos a hablar esa misma declaración, ese mismo idioma, para que otros nos conozcan como iglesia, nos conozcan como hijos de Dios, y otros lleguen a los pies de Cristo. Padre, yo pido y oro esta mañana por la iglesia, para que cada miembro y cada creyente sea movilizado en una forma sobrenatural y entienda en oración el propósito de Dios, que nos va a llevar este enfoque global a unirnos en oración como una sola iglesia y poder entender mejor y poder ser capacitados y entrenados como obreros para llevar una mejor misión y un enfoque hacia el objetivo, que es ganar a los no alcanzados para el Señor Jesucristo. Padre, gracias por la iglesia. Bendigo la iglesia, Señor, para que estemos ahí conectados todos, juntos, y podamos trabajar en armonía los unos con los otros, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús damos a ti toda la gloria. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso a Jesús.